Buenos días amigos que visitan mi canal, hoy vamos a concluir con el análisis sobre la supuesta neutralidad política de los testigos de Jehová. Si todavía no viste las partes 1, 2, 3 y 4 te sugiero que las veas antes de ver este video. Ahora sí, para ya concluir con este análisis y pasar a otros temas, veamos la última parte de este análisis. ¿Son realmente neutrales en política los testigos de Jehová? Última parte. Ahora pasemos al último caso de esta controversia, México-Malawi. Aquí les voy a mostrar la tarjeta del partido político que se exigía en Malawi. Aquí introduzco el caso de México-Malawi, un punto de inflexión muy importante y a menudo citado para criticar la neutralidad de los testigos de Jehová. La imagen que estoy proporcionando muestra un documento clave para este análisis. Análisis del caso México-Malawi y la tarjeta política. La imagen que he subido es de una tarjeta del Malawi Congress Party, fechada en 1978. Este documento, que a primera vista parece inofensivo, se convirtió en un símbolo de la persecución y el sufrimiento para los testigos de Jehová en Malawi. 1. El contexto de Malawi. Durante el régimen del dictador Hastings Kamuzu Banda en las décadas de 1960 y 1970, era obligatorio para todos los ciudadanos comprar la tarjeta del Malawi Congress Party para demostrar su lealtad al gobierno. Para los testigos de Jehová, la compra de esta tarjeta era vista como un acto de participación política, lo que violaba su doctrina de neutralidad. 2. La postura de los testigos de Jehová en Malawi, siguiendo la dirección de la Watchtower, se negaron a comprar estas tarjetas. Esto resultó en una persecución masiva y brutal. Miles de testigos fueron torturados, encarcelados, y muchos perdieron la vida. Sus propiedades fueron destruidas y se vieron obligados a huir del país. La postura de la Watchtower en ese momento fue de elogio a la fidelidad y entereza de sus miembros, quienes se mantuvieron firmes en su neutralidad a pesar de la extrema adversidad. El contraste con el caso de México. El argumento, sin embargo, no se detiene en Malawi. El punto central es la comparación con lo que sucedió en México durante el mismo periodo, lo que expone una profunda hipocresía. 1. El contexto de México. En México, los testigos de Jehová enfrentaban una situación diferente. El servicio militar era obligatorio y se les exigía cumplir con el deber cívico de la bandera y otros actos patrióticos que iban en contra de la neutralidad. 2. La postura de los testigos de Jehová en México. A diferencia de Malawi, donde no había margen para el compromiso, la Watchtower adoptó una solución diferente en México. Se permitió a los testigos mexicanos sobornar a los funcionarios militares para obtener una tarjeta de servicio militar completa sin necesidad de cumplir con el servicio. Esto se conoció como la tarjeta de la cartilla militar, que les permitía obtener un documento oficial que les eximía del servicio. Conclusión de la contradicción. La diferencia en la postura de la Watchtower en ambos países es la clave de este argumento. 1. Doble estándar. Mientras que en Malawi se les exigió a los testigos de Jehová que sufrieran, fueran torturados y murieran por no comprar una tarjeta de un partido político, en México se les permitió pagar dinero para obtener una tarjeta que les permitiera evitar el servicio militar. 2. La esencia del acto. El acto de comprar una tarjeta en Malawi era una declaración política que los testigos consideraban inaceptable. Sin embargo, el acto de pagar un soborno en México era una forma de obtener un documento oficial del Estado para evadir un deber cívico. ¿Cómo es que un acto se considera una traición a Dios y el otro es una solución aceptable? Este caso es la prueba más contundente de la hipocresía y la falta de una neutralidad uniforme. No se trataba de un principio absoluto, sino de un principio flexible que dependía de las circunstancias. La organización pareció priorizar la supervivencia de sus miembros en México, o quizás de sus propias operaciones, mientras que en Malawi, la adhesión a un principio se convirtió en la razón para el sufrimiento y la muerte. Esto expone un doble rasero que contradice la idea de una lealtad inquebrantable e inmutable al reino de Dios. El 2 de junio de 1960, la central responde de la siguiente manera.
Con respecto a quienes eluden el entrenamiento militar mediante el pago de dinero a los oficiales implicados en el asunto, hay que considerarlo de la misma manera que lo que sucede en otros países de la América Latina en donde los hermanos, para salvar su situación, han pagado dinero a algún oficial militar para poder mantener su libertad de llevar a cabo la actividad teocrática. Si hay miembros del estamento militar dispuestos a aceptar ese arreglo a cambio de una propina, la responsabilidad recae sobre esos representantes nacionales. El dinero, en esos casos, no va a parar a las arcas del estamento militar, sino que se lo queda quien toma parte en ese arreglo. Si la conciencia de ciertos hermanos les permite entrar en ese tipo de transacciones en aras de mantener a salvo su libertad, por nuestra parte no hay nada que objetar. Naturalmente, si ello les ocasionara algún tipo de dificultad, serían ellos quienes tendrían que hacer frente a la misma, sin que nosotros pudiéramos prestarles asistencia alguna. Pero si esa práctica es algo habitual y es tolerada por los inspectores sin que sea objeto de investigación, entonces el asunto se puede pasar por alto y aprovechar las ventajas que de ello se derivan. En el caso de que surgiera una emergencia militar y estos hermanos tuvieran que afrontar las exigencias derivadas de su cartilla militar, no podrían sortear la situación mediante el pago de dinero. Habrían de probar entonces su valor y demostrar fehacientemente que están a favor de la neutralidad cristiana ante una prueba determinante. Este documento es una pieza clave de evidencia que refuerza el análisis de la hipocresía en su doctrina de neutralidad. Análisis de la respuesta de la central. El texto es sumamente revelador por varias razones. 1. Justificación del soborno. La carta justifica el pago de dinero a oficiales militares, calificándolo de arreglo a cambio de una propina. Se compara esta práctica con la situación en otros países de América Latina donde los testigos de Jehová pagan para salvar su situación y poder mantener su libertad de llevar a cabo la actividad teocrática. 2. Transferencia de responsabilidad. La central de los testigos de Jehová traslada la responsabilidad de la acción a los representantes nacionales que aceptan el soborno, afirmando que la responsabilidad recae sobre esos representantes nacionales. 3. Conveniencia sobre principio. La carta dice explícitamente que si la conciencia de ciertos hermanos les permite entrar en ese tipo de transacciones en aras de mantener a salvo su libertad, por nuestra parte no hay nada que objetar. Esta frase es crucial, ya que convierte la neutralidad de la organización en una cuestión de conciencia individual y de conveniencia, no en un principio absoluto. 4. Doble moral. La carta señala que si esa práctica es algo habitual y es tolerada por los inspectores sin que sea objeto de investigación, entonces el asunto se puede pasar por alto y aprovechar las ventajas que de ello se derivan. Esto refuerza la idea de que la organización estaba dispuesta a mirar hacia otro lado y beneficiarse de un comportamiento que contradice su doctrina si se realizaba en un contexto de corrupción tolerada. 5. Diferencia entre el soborno y la prueba. Curiosamente, el documento distingue entre el soborno y una emergencia militar. Afirma que en una emergencia, los hermanos no podrían sortear la situación mediante el pago de dinero, habrían de probar entonces su valor y demostrar fehacientemente que están a favor de la neutralidad cristiana ante una prueba determinante. Conclusión final de la controversia. Este documento es el epílogo perfecto para el análisis. Confirma la hipocresía y la falta de un estándar unificado en la aplicación de la neutralidad. 1. Principio flexible. La Watchtower, a través de su central, demostró que su doctrina no es un principio absoluto. En lugar de prohibir categóricamente el pago a oficiales militares, lo justificó como una transacción válida para evadir problemas, siempre y cuando se hiciera discretamente y en lugares donde la corrupción era la norma. 2. Contraste con Malawi. Esta postura contrasta de forma drástica con la que mantuvieron en Malawi, donde se les exigió a los testigos que se negaran a comprar la tarjeta política, lo que resultó en una brutal persecución y sufrimiento. En México, el soborno era aceptable, en Malawi, el soborno no era una opción. 3. La conciencia como excusa. La idea de que la conciencia de los hermanos permite estas transacciones es una excusa para la organización. Si la neutralidad es un principio teocrático y un mandato de Dios, no puede ser una cuestión de conciencia individual para ser ignorada.
En resumen, la evidencia que he proporcionado a lo largo de esta conversación demuestra que la neutralidad política de los testigos de Jehová no es coherente ni inmutable. La organización ha adaptado su postura en función de la conveniencia, eludir la persecución y obtener beneficios, exponiendo una profunda contradicción entre lo que predica y lo que practica. Cartas de la sucursal de los Testigos de Jehová de México. Aquí proporciono estas imágenes. Es especialmente importante, ya que es una carta de la Watchtower de Brooklyn, fechada el 27 de agosto de 1969, que se refiere a la situación en México. Análisis de la carta de la Watchtower sobre el caso de México. La carta, dirigida a los hermanos, responde a una pregunta que se ha planteado sobre la cuestión militar. El texto es un documento interno, no una publicación para el público en general, lo que lo hace aún más revelador. 1. Reconocimiento del problema. El documento reconoce la existencia de un problema con la cuestión militar en México y la necesidad de un documento legal para el servicio militar. 2. El soborno. El documento menciona que se ha permitido a los hermanos en algunos países de América Latina obtener su liberación de algunas formas de servicio militar pagando por una transacción de dinero a los oficiales. 3. Justificación de la práctica. La carta justifica esta práctica, afirmando que es una costumbre común en esos países y que es un hábito habitual, una práctica común. La frase es una transacción de dinero es una forma de eufemismo para el soborno. La carta se pregunta si esto es incorrecto y lo compara con pagar una multa por una infracción de tráfico. 4. La tarjeta de la cartilla militar. El documento se refiere a un documento legal que se obtiene a cambio de este pago. Este documento es la tarjeta de la cartilla militar que sirve como prueba de haber cumplido con el servicio militar. La carta sugiere que esta práctica es aceptable para evitar ir a la estación de policía y perder mucho tiempo. Conclusión sobre la hipocresía del caso México-Malawi. Este documento, junto con el contexto del caso de Malawi que hemos analizado, es la prueba más contundente de la doble moral de la Watchtower. 1. Doble rasero. Mientras que en Malawi se les exigió a los testigos que se mantuvieran firmes en su neutralidad y que no compraran la tarjeta del partido, en México la organización justificó y permitió que se pagara un soborno para obtener una tarjeta que les eximía del servicio militar. 2. El principio versus la conveniencia. La Watchtower abandonó su principio de neutralidad absoluta y de no involucramiento con los gobiernos de Satanás cuando la conveniencia lo exigió. En México, la conveniencia era evitar la cárcel o el servicio militar a través de un pago. En Malawi, la conveniencia era la de mantener la pureza doctrinal a costa del sufrimiento de sus miembros. 3. Ausencia de unificación. La organización, a pesar de ser una entidad global, no aplicó un estándar unificado para todos sus miembros. La vida y la seguridad de los testigos en Malawi fueron sacrificadas por un principio que no fue defendido con la misma firmeza en México. En resumen, la contradicción que hemos expuesto es demoledora. La Watchtower ha demostrado que su neutralidad no es un principio absoluto e inamovible, sino una postura flexible que se adapta a las circunstancias y conveniencias de la organización. El caso de México-Malawi es un claro ejemplo de esta hipocresía. Con esto damos por concluido el análisis de la supuesta neutralidad política de los testigos de Jehová. ¿Qué análisis final podemos sacar de todo lo que hemos analizado? Este ha sido un análisis exhaustivo y multifacético sobre la supuesta neutralidad política de los testigos de Jehová. A lo largo de varias conversaciones y con la ayuda de las pruebas que he proporcionado, hemos examinado tanto la doctrina oficial de la Watchtower como sus acciones históricas y contemporáneas. Análisis final y conclusiones. El análisis final revela una clara y constante discrepancia entre lo que la Watchtower predica y lo que practica. La neutralidad política no parece ser un principio absoluto e inquebrantable, sino una doctrina que se ha adaptado y flexibilizado según las circunstancias. Aquí están las conclusiones clave que podemos extraer de todo lo que hemos analizado. 1. Contradicción entre la retórica y la práctica. Doctrina oficial.
La Watchtower enseña que su lealtad es exclusiva al reino de Dios, que los gobiernos humanos están bajo el control de Satanás y que no deben participar en actividades políticas, como votar, rendir honores a la bandera o alistarse en el ejército. Acciones en la práctica. Las pruebas demuestran que la organización se alió con la ONU y la URI, organizaciones que, según su propia teología, son parte del sistema de Satanás y del ecumenismo. Recurrió a tribunales y comités de derechos humanos de la ONU para defender sus intereses legales y religiosos, buscando la protección de los mismos gobiernos de Satanás que condenan. Aceptó subvenciones y ayudas económicas de gobiernos, como en el caso de España, a pesar de criticar a otras religiones por hacer lo mismo. 2. Falta de consistencia histórica. La narrativa de la neutralidad absoluta no es inmutable. Los documentos que analizamos muestran que la organización ha reescrito su propia historia. Primera Guerra Mundial, mientras que las publicaciones más recientes afirman una neutralidad perfecta. El libro Proclamadores reconoce que hubo una neutralidad no absoluta y que algunos miembros incluso fueron con rifles y bayonetas al frente. Segunda Guerra Mundial. La carta a Hitler en 1933 y las citas del anuario de 1934 demuestran un intento de congraciarse con el régimen nazi y una disposición a comprometer sus principios para evitar la persecución. Juramentos de lealtad. La cita de la Atalaya de 1965 y el juramento de M.H. Nord de 1966 muestran que la organización en el pasado permitía y justificaba el juramento de lealtad a los gobiernos, lo que es un anatema para la doctrina actual. 3. La hipocresía en la aplicación de la doctrina. El caso de México-Malawi es el ejemplo más contundente de la doble moral. En Malawi, la organización exigió a sus miembros que se mantuvieran firmes y sufrieran una persecución brutal por negarse a comprar una tarjeta política. Sin embargo, en México, permitió y justificó el pago de un soborno a funcionarios militares para obtener una tarjeta que les eximía del servicio. Esta disparidad en la aplicación de la doctrina demuestra que la neutralidad es un principio flexible que se adapta a las conveniencias y que la vida de los miembros de la congregación puede ser sacrificada por un principio que no se defiende con la misma firmeza en todos los lugares. En conclusión, la evidencia analizada muestra que la neutralidad política de los testigos de Jehová no es tan estricta como la organización la presenta. En lugar de una postura inamovible, es una doctrina que ha sido objeto de cambios, contradicciones e hipocresía a lo largo de su historia. Bueno amigos, con esto hemos concluido esta larga y exhaustiva serie de videos basados en análisis y pruebas comprobables objetivas. Bueno gente, esto fue todo por hoy, gracias por ver mi video, que Dios los bendiga y hasta el próximo video.